9 de marzo de 1955, Ciudad de México. La escena es, parece sacada de una de sus propias películas. El ama de llaves entra en la habitación de la actriz Miroslava Stern, de apenas 29 años, y la encuentra sin vida. En la cima absoluta de su carrera, rodeada de botes de barbitúricos y una botella de alcohol. La pregunta que paralizó a México entonces y que nos hacemos hoy es: ¿qué demonios pasó? ¿Qué lleva a una de las estrellas más rutilantes del cine a quitarse la vida? Pues mira, la historia que se vendió, la versión oficial durante décadas, era casi un guión de telenovela. Sí, muy de la época. Murió por un amor no correspondido con el torero Luis Miguel Dominguín. Una explicación trágica, romántica y sobre todo muy sencilla. Demasiado sencilla, diría yo. Totalmente. Es que cuando empiezas a escarbar un poco en las fuentes, esa historia tan simple se desmorona. Aparecen rumores de un romance prohibido con una figura intocable de México, un historial de intentos de suicidio desde la adolescencia y un trauma infantil tan brutal que es difícil de procesar. Exacto. Así que el objetivo aquí no es solo contar su final, sino reconstruir su vida. Vamos a usar estas fuentes para entender el viaje completo. Desde el principio. Desde su nacimiento en Praga hasta ese piso en la colonia Condesa, para tratar de comprender que su muerte no fue una decisión impulsiva por un hombre. No. Sino la conclusión, quizá, inevitable de una vida marcada por el dolor. Pues vamos a ello, porque para entender el final hay que empezar por el principio de todo, por los orígenes de ese dolor. Nació en Praga, en 1926, y ya desde el minuto 1, su vida está envuelta en misterio. Sí. Las biografías señalan que perdió a sus padres biológicos en circunstancias poco claras y fue adoptada por Oscar Stern, un psicoanalista judío, y su esposa. O sea que ya empieza con una herida, con una pérdida. Y ese es solo el primer capítulo. Lo que viene después es puro horror del siglo XX. En 1939, los nazis invaden Checoslovaquia. Ella tenía 13 años. 13 años. La familia Stern, por ser judía, es detenida y enviada a un campo de concentración. Los relatos que tenemos hablan de 3 semanas. 3 semanas. Que para una niña de esa edad debieron ser una eternidad de terror, de hambre y de la certeza de que podía morir en cualquier momento. Es que es imposible ponerse en la piel de una niña de 13 años viviendo algo así. Es un trauma fundacional. No es algo de lo que te recuperas, es algo que te define para siempre. Por supuesto, es una herida que no cicatriza jamás. Lo que hoy llamaríamos un trastorno de estrés postraumático de libro, pero en una época en que ni existía el concepto. Claro. Tuvieron una suerte increíble, por razones que nunca se aclararon del todo, y fueron liberados. Y de ahí, una huida desesperada de Europa que los acaba llevando en 1941 a México, al puerto de Mazatlán. Llega a México con 15 años, y lo que me pregunto es: ¿cómo se manifiesta ese trauma en su personalidad? Pues todo lo contrario a lo que uno podría pensar como mecanismo de defensa. Los testimonios la describen como una joven increíblemente reservada. Hermética. Casi hermética, sí, melancólica. Con una tristeza en la mirada que, irónicamente, la cámara adoraría años después. ¿No era una pose entonces? Para nada. No era un personaje de actriz. Va acumulando. Sus padres adoptivos la envían a Nueva York a estudiar y ahí parece que por fin encuentra un respiro, un primer amor con un joven militar estadounidense. Un espejismo, porque el destino, que con ella fue especialmente cruel, volvió a golpear. El militar murió. Otro golpe. Y uno devastador. La pérdida la sumió en una depresión tan brutal que, con 17 o 18 años, cometió su primer intento de suicidio. Es un dato que pone los pelos de punta y que se ocultó durante muchísimo tiempo. Da la sensación de que ya en ese momento su mecanismo para lidiar con el dolor extremo era la autodestrucción. Es que es la pieza clave para entender todo lo que vino después. Esto no es un arrebato adolescente, es la primera manifestación de una patología depresiva muy severa. Ya había establecido un patrón. Ante el abandono y la pérdida, la única salida que contemplaba era la muerte. Un patrón que, por desgracia, no tarda en repetirse. En 1944 le dan una beca para estudiar actuación en California. Sí, parece que su vida profesional empieza a encauzarse. Pero solo un año después, en 1945, recibe otra noticia terrible. La muerte de su madre adoptiva por cáncer. La mujer que la había rescatado, la que le había dado un hogar, también desaparecía. ¿Y la reacción? La misma. Un segundo intento de suicidio. Y aquí la historia se vuelve aún más trágica.
Su padre, Oscar Stern, era psicoanalista, Cierto. un experto en la mente humana que se vio completamente impotente para salvar a su propia hija. Claro, hoy nos parece incomprensible, pero hay que situarse en los años 40. Hablar de salud mental era un tabú absoluto. Ir a terapia era para locos. No había un lenguaje para tratar la depresión como lo hacemos hoy. Exacto, estaba sola, completamente sola con sus demonios, a pesar de tener un padre que, en teoría, debería haber entendido lo que le pasaba. Y en esa soledad encontró un refugio inesperado, el cine. Y es curioso porque su debut, en 1946, es en una película con un título que parece una broma macabra del destino, Bodas trágicas. Profético, sí. Su rostro, tan europeo, y esa melancolía que no tenía que fingir, fascinaron a los directores. No era una actriz de método, de hecho su acento extranjero era notable, pero tenía algo mucho más potente, una presencia magnética. La cámara se enamoró de su tristeza. Los biógrafos coinciden en que no necesitaba actuar el dolor, porque lo llevaba impreso en el alma. Era auténtico. Totalmente. El gran pelotazo llega en 1947 con A volar joven, junto a Cantinflas. La película es un éxito masivo y ella se convierte en una estrella. Pero, ¿qué pasa cuando el éxito exterior choca con un vacío interior tan grande? ¿Lo cura o lo hace más evidente? Lo hace mucho más grande. Es el gran contraste que dibujan todas las fuentes. Por un lado, la estrella que sale en las revistas, que va a estrenos. ¿La imagen pública? Y por otro, la mujer que vivía sola en un piso elegante pero frío en la Condesa, pasando las noches fumando, bebiendo y con una dependencia cada vez mayor de las pastillas para dormir. ¿El éxito no la curó? ¿La aisló? La aisló todavía más. La fama la rodeó de gente, pero la dejó más sola que nunca. Siguió encadenando éxitos como Escuela de Vagabundos en el 54, con el otro gran ídolo, Pedro Infante. La química en pantalla entre ellos es brutal, precisamente por ese contraste entre la calidez de él y esa distancia glacial de ella. Pero si hay que hablar de una película, es de la última, Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel. Buñuel. Palabras mayores. Y que le eligiera Buñuel no es casualidad. Él era un maestro en explorar los rincones más oscuros de la psique, la obsesión. Seguramente vio en Miroslava algo genuino, un tormento real que le venía perfecto para el papel. Es que la película va precisamente sobre la obsesión, la pulsión de muerte, la autodestrucción. Es casi un espejo de su propia vida. Viéndola hoy, parece que no está actuando, sino confesando algo. Totalmente. Un ensayo general de su propio final. Mientras su carrera tocaba el cielo, su vida personal seguía siendo un desastre. En 1952, por ejemplo, de repente se casa con un empresario, Jesús Jaime Gómez Obregón. Una boda de ensueño, aparentemente. Pero que resultó ser una farsa, ¿no? Una farsa dolorosísima. Los testimonios lo describen como un matrimonio de conveniencia. Se rumoreaba que él era homosexual y que la boda fue una pantalla social. Para guardar las apariencias. Exacto. Imagina lo que tuvo que ser para ella, que buscaba desesperadamente una conexión auténtica, prestarse a esa mentira. Debió ser la confirmación de que era incapaz de construir algo real. El matrimonio, claro, duró un suspiro. Y tras ese fracaso aparece el hombre que, según la versión oficial, la empujó al abismo. El torero Luis Miguel Dominguín. Dominguín era el gran seductor de la época. Una estrella mediática, culto, arrogante, carismático. Tenía una lista de conquistas que incluía a Ava Gardner, a María Félix. Y cuando puso sus ojos en Miroslava, la cortejó con una intensidad arrolladora. Y por lo que cuentan, ella cayó rendida. Parecía que por fin había encontrado a alguien que la entendía. Un amor apasionado, real. Parecía su tabla de salvación. Pero la ilusión se rompió de la forma más humillante y pública posible. En 1955, Dominguín se va a Las Vegas y en secreto se casa con la actriz italiana Lucia Bosé. Y Miroslava no se enteró por él. No hubo una llamada, ni una carta, ni una explicación. Se enteró por los periódicos. Como todo el mundo. Es de una crueldad difícil de imaginar. Absoluta. Y este es el momento que la historia oficial señala como el detonante. La traición final que no pudo soportar. El golpe de gracia. Exacto. Sin duda fue un golpe demoledor, pero hay que insistir. No fue la causa, fue el golpe de gracia. Fue la gota que colmó un vaso que llevaba rebosando desde que tenía 13 años. La confirmación final de ese patrón de abandono. Ya no le quedaban fuerzas para volver a levantarse.
Y eso nos lleva a la noche del 8 de marzo de 1955, sola, en su piso. Los informes describen un acto metódico, calculado. No fue un impulso. Había fallado 2 veces antes. Esta vez se aseguró de que no hubiera vuelta atrás. La versión oficial se impuso durante décadas, el desengaño con Dominguín, una historia que encajaba perfectamente con su imagen de diva melancólica. Pero, ¿y si Dominguín no fuera más que una pieza secundaria en todo esto? Aquí es donde la historia da un giro de guión fascinante. En 2014, el periodista Jacobo Zabludovsky, que fue amigo de todas estas estrellas, soltó una bomba. Reveló una teoría completamente distinta. Según Zabludovsky, Miroslava no estaba enamorada de Dominguín. O al menos no era él el gran amor de su vida. La verdadera obsesión que la consumió durante años era otro hombre, Mario Moreno, Cantinflas. Una revelación brutal. Cantinflas era una institución en México, una figura casi sagrada. Estaba casado y proyectaba una imagen de marido fiel y hombre de familia. La teoría de Zabludovsky es que el romance empezó en el rodaje de A volar joven, en 1947. Fue una relación secreta, clandestina y, sobre todo, sin ningún futuro. Cantinflas, obsesionado con su imagen pública, jamás iba a dejar a su esposa por ella. O sea que la mantuvo durante años como amante, con promesas que sabía que nunca cumpliría. Eso es lo que sugiere esta versión, que Miroslava vivió atrapada en esa esperanza durante años, hasta que se dio cuenta de que no había salida. Desde esta perspectiva, la relación con Dominguín cambia por completo. Claro, pudo ser un intento a la desesperada de olvidarse de Cantinflas, de encontrar una salida. Y cuando Dominguín también la traiciona, se da de bruces con la realidad. Está atrapada en un ciclo de amores imposibles. Exacto. Es muy importante recalcar que esto, como lo presentan las fuentes, sigue siendo una teoría. No hay pruebas documentales, pero ofrece una explicación mucho más profunda a su desesperación final. No fue la traición de un hombre, sino el peso acumulado de una vida entera. Al final, da igual si fue por Dominguín, por Cantinflas o por la suma de todo. Si miras el cuadro completo, su vida es una concatenación de traumas casi insoportable. El holocausto, la pérdida de sus seres queridos, una depresión profunda nunca tratada. Hoy vemos su historia con otros ojos, claro. Con lo que sabemos sobre salud mental, sobre el trauma complejo, entendemos que Miroslava fue víctima de una época que no tenía herramientas para ayudarla. Esos intentos de suicidio previos no eran llamadas de atención, eran gritos de auxilio desesperados que nadie supo escuchar. Su legado, por tanto, va mucho más allá de sus películas. Es un recordatorio muy doloroso de que la belleza y el éxito pueden ser una máscara, que esconde un sufrimiento inmenso. Y esto me lleva a una última reflexión sobre Buñuel. Un cineasta que entendía como nadie las profundidades del alma humana, la eligió para Ensayo de un crimen, una película que gira en torno a la obsesión con la muerte. Quizá, y esto es pura especulación, Buñuel reconoció en ella una familiaridad con el abismo, una oscuridad que no era impostada. Y esto plantea una pregunta inquietante. Si el arte imita a la vida, ¿hasta qué punto el último papel de Miroslava no fue una actuación, sino más bien la confesión pública de un final que ella ya sentía como algo inevitable?